Tenemos el ejercicio 13.40 del libro Dinámica de Andrew Python. Nos dice, la sección curva de la autopista de intercambio está definida por r al cuadrado igual a b al cuadrado seno de 2 teta, donde el ángulo teta va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 90 grados. Si un automóvil recorre la curva con una rapidez constante, b sub 0, determine su aceleración en A justo en este punto. Bueno, este problema pertenece al tema de componentes radial y transversal de la aceleración, por lo que vamos a tener aceleración igual a aceleración radial más aceleración transversal. Eso va a ser sus componentes y sabemos que la aceleración radial es igual a r dos puntos o segunda derivada de radio menos r multiplicado por la primera derivada de la posición angular al cuadrado, esto en un eje radial. Y la aceleración transversal va a ser el radio por la segunda derivada de la posición angular más el duplo de la primera derivada de la posición angular por la primera derivada del radio, y todo esto en un eje transversal. Entonces, ¿cómo definimos tanto teta punto y r punto? Pues al derivar una vez la posición angular vamos a tener una velocidad angular, y al derivarla otra vez vamos a tener su aceleración angular. Este punto arriba es una notación que significa primera derivada, dos puntos, segunda derivada. Igualmente pasa con el radio. Al derivarlo una vez vamos a tener la velocidad, que puede ser r punto, y al derivarlo otra vez vamos a obtener una aceleración que es r dos puntos. Este radio puede ser escrito con una r minúscula, pero el problema nos da con una r mayúscula, así que lo he escrito con una r mayúscula. Ahora, tenemos el radio en función del ángulo, r al cuadrado igual a b al cuadrado seno de 2 teta. Tenemos dos variables, tanto el radio como el ángulo, por lo que al derivarla para obtener cada una la velocidad angular y esto pues debe ser una derivación implícita. Entonces comenzamos. La derivada de r al cuadrado es 2r, pero al estar derivando implícitamente esto va a generar una primera derivada de r, y esto va a ser igual a, tenemos aquí b al cuadrado es una constante, por lo que le escribimos como constante, y aquí tenemos seno de 2 teta, la derivada de seno de 2 teta, derivamos esto de aquí, que va a ser 2, y la derivada de seno es coseno de 2 teta, pero como estábamos derivando implícitamente, esto va a generar una primera derivada de teta. Ahora, podemos eliminar este 2 de ambos lados y nos va a quedar de esta manera. Ahora, para obtener r dos puntos, la segunda derivada, volvemos a derivar esta ecuación. Vamos a tener, aquí existe una multiplicación, tenemos r y la primera derivada de r, entonces podemos multiplicar la derivada de esto por este término de aquí. Tenemos la derivada de r punto, por este término de acá. Ya eso le adicionamos el primer término, que es r, por la derivada de este término, que va a ser r dos puntos. Eso va a ser igual a, esto es una constante, sigue siendo una constante, va a multiplicar a todo esto de aquí. Pues aquí tenemos dos términos, coseno de 2 teta y teta punto, que sería una primera derivada. Entonces derivamos esto y multiplicamos por esto. Derivada de coseno de 2 teta va a ser el 2 sale acá afuera, y derivada de coseno es menos seno, entonces menos 2 seno de 2 teta, y esto genera un teta punto, una primera derivada, y multiplicado por este término adicionalmente. A esto le sumamos el primer término por la derivada del segundo término, entonces vamos a tener el primer término coseno de 2 teta y la derivada de este término, que va a ser teta dos puntos, una segunda derivada. En esta parte de aquí podemos multiplicar, ya que son términos semejantes, y nos va a quedar r punto elevado al cuadrado, esto más r por r dos puntos, y eso va a ser igual a b, que está multiplicando a todo esto como una constante. Y además aquí notemos que aquí hay dos términos semejantes, por lo que podemos juntarlos como un cuadrado, y esto nos va a quedar de igual manera. Ahora, para obtener este r punto y r dos puntos, podemos despejar de aquí. Voy a obtener r punto, puedo despejar esta r, puedo pasarla a dividir acá, y entonces voy a tener esta expresión. Ahora, para obtener r dos puntos, voy a obtenerla de aquí, notemos que está aquí. Entonces voy a tener r dos puntos va a ser igual a esta expresión multiplicada ya por b,
más esta expresión multiplicada por b al cuadrado, y a esto este término r punto al cuadrado lo paso a restar y esta r de aquí la voy a pasar a dividir. Entonces he obtenido r punto y r2 puntos. Primero notemos que el enunciado nos dice que recorre la curva con una rapidez constante v sub 0. Entonces vamos a tener que la velocidad es constante. Además tenemos que el radio es igual a una distancia v. Por otra parte tenemos el ángulo es de 45 grados justo cuando está en este punto A. Y otros datos importantes que vamos a utilizar es coseno de 90 es 0 y seno de 90 es igual a 1. Entonces reemplazando primero en r punto, vamos a tener r punto va a ser igual a b al cuadrado coseno de 2 teta. Sabemos que teta es 45, 2 por 45, 90 grados. Teta punto aún no tenemos este valor, pero tenemos r, que r es igual a una distancia b. Y también tenemos que coseno de 90 es 0. Entonces todo esto se va a multiplicar por 0 y r punto va a ser igual a 0. Ahora tenemos r 2 puntos. Al reemplazar los valores vamos a tener menos 2b al cuadrado seno de 2 teta, que teta es 45, entonces será seno de 90 por teta punto al cuadrado más b al cuadrado coseno de 2 teta, que es 45, sería 90, teta por teta al cuadrado menos r punto al cuadrado, y todo eso entre radio al cuadrado, que es b. Otro dato que podemos cambiar es r punto. Notemos que es 0 en esta parte de aquí. Entonces voy a tener r2 puntos va a ser igual a menos 2b al cuadrado. Seno de 90 sabemos que es 1. Y entonces esto se va a eliminar porque es 1. A esto le adicionamos esta parte de aquí, coseno de 90 es 0, entonces este término se elimina. Y como sabemos que r punto es 0, r punto al cuadrado va a ser igualmente 0. Entonces ya no iría ninguno de estos términos. Solo todo esto dividido entre b. Podemos simplificar más aún esta expresión de aquí. Tenemos r2 puntos, podemos simplificar esta b con esta b al cuadrado. Y nos va a quedar menos 2b. Ya que esta vez se ha simplificado, pero nos falta esta teta punto, que vendría siendo una velocidad angular al cuadrado. Sabemos que la velocidad angular es igual a una velocidad tangencial por un radio de curvatura. Ahora, recordamos que la velocidad angular es la primera derivada de la posición angular, como ya vimos al comienzo, y eso va a ser igual a la velocidad entre radio. Y además tenemos que este radio tiene un valor de v. Entonces podemos decir que la velocidad angular, o sea, teta punto, va a ser b, la velocidad, entre el valor de b de radio. Podemos reemplazarlo aquí y vamos a tener v entre b al cuadrado, y vamos a tener r2 puntos igual a menos 2b. Esta parte recordamos que la velocidad nos daba como una velocidad sub 0. Entonces voy a tener menos 2b sub 0 elevado al cuadrado. Y esta b se va a elevar al cuadrado y podemos simplificar con esta de aquí. Se va a eliminar esta de acá arriba y nos va a quedar entre b. Y ese va a ser el valor de r2 puntos. Otro dato que nos faltaría sería teta 2 puntos, que lo vamos a ocupar más adelante, que sería una aceleración angular. Recordamos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces podemos despejar aceleración angular y vamos a tener aceleración tangencial entre radio. Entonces podemos reemplazar este dato por la segunda derivada de la posición angular, que viene siendo la aceleración angular, y eso va a ser igual a aceleración tangencial entre un radio. Entonces recordábamos que la velocidad es constante, y cuando la velocidad es constante no hay una aceleración tangencial, por lo que la aceleración angular va a ser igual a 0. Bueno, entonces tenemos la expresión de la aceleración, y en la parte anterior obtuvimos estos datos, tanto que la velocidad era una velocidad sub 0, el radio era igual a una distancia b. La segunda derivada de radio era igual a esta expresión, la primera derivada de ese radio es igual a 0, la velocidad angular es igual a v entre una distancia b, y la segunda derivada o la velocidad angular es igual a 0. Podemos reemplazarlos ya en esta expresión de la aceleración. Entonces voy a tener aceleración va a ser igual a r2 puntos, que es esta expresión de aquí, menos r, que viene siendo una distancia b, por
Tita punto una velocidad angular que es v sub 0, aquí es v sub 0 porque tenemos que v es igual a v sub 0, v sub 0 entre v y todo esto elevado al cuadrado, y eso va a estar en un eje radial. Ahora para la aceleración transversal voy a tener más r, que sabemos que es una distancia v, tita 2 puntos sabemos que es 0, además vamos a adicionarle 2 por tita punto, que tenemos que es v entre v, y a esto le multiplicamos r punto, que es 0. Entonces esto en un eje transversal, entonces voy a tener de esta parte este término de aquí. Aquí podemos elevar esto al cuadrado y simplificar esta b con esta b, y nos va a quedar v sub 0 elevado al cuadrado entre b, esto en un eje radial. Y en esta parte de acá se va a hacer 0 porque aquí tenemos 0 y aquí es 0, entonces este término desaparece y voy a tener una aceleración igual a, haciendo esta menos y esta menos, adicionándolos, vamos a tener menos 3 velocidad inicial al cuadrado entre v, y esto en un eje radial, siendo esta la respuesta al ejercicio. Además tenemos que sus unidades son en metros por segundo al cuadrado al ser una aceleración.